La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y vamos a Houston, en los Estados Unidos, con Adriana Braniff, que, como siempre, con información internacional. Te saludo. Adriana, ¿cómo estás, querida Adriana? Buenos días. Y desde Houston, como decías hace un momento, la ciudad de moda. Estamos aquí en nuestros estudios de Central FM Equilibrio, muy contenta. Oye, pero dos asuntos que me parecen interesantes hoy en el tema internacional. Además de comentar cómo está el tema de Ucrania, quiero retomar una publicación que hace el Consejo Editorial del Washington Post, porque el tema de este ataque a la prensa del presidente de México, pues ya trasciende fronteras y ya se plasma en diarios internacionales como tenemos el Washington Post. Se hace esta publicación, quiero ponértela en pantalla, la foto, que dice que mientras periodistas enfrentan una mortal violencia, el presidente de México ataca a la prensa. Pues sí. Es todo un editorial que hace el Consejo Editorial precisamente del Washington Post. Y a destacar, se habla de muchas cosas, pero a destacar, o sea, la piedra angular de lo que se dice en esta publicación es básicamente, le están pidiendo a Joe Biden condenar la violencia en contra de los periodistas de México. Básicamente eso es lo que está haciendo esta publicación, Pedro. Fíjate que el hecho que trascienda así me hace pensar que lo que nosotros tendríamos que estar viendo como sociedad mexicana tendría que ser todavía mucho más profundo, porque si bien hubo una reacción muy importante en los medios digitales el viernes por la noche, cuando más de 1 millón de personas se conectaron a través de una conversación en Twitter, yo pienso que tiene que haber un seguimiento de esto, porque esto no para ahí. El presidente del primer ataque ha reincidido otras 2 veces, claramente mostrando que no tiene el más mínimo respeto por lo que tendría que tener. Sí, ahora que lo comentas, hay que recordar, Pedro, que en agosto del 2018 todavía era presidente Donald Trump y, como sabemos, atacaba duramente a la prensa en todos los rallies. No era en una mañanera, pero sí en los rallies. Era un constante ataque a la prensa, como lo mismo que estamos viendo en este momento. Y en agosto del 2018, cientos de periódicos, eran 300 para ser exacto, en Estados Unidos, hicieron una editorial y la firmaron en conjunto. En conjunto, fue una iniciativa del Boston Globe y seguramente te acordarás cómo sale este editorial, que no es de uno ni de otro, es de todos los periódicos, de 300 publicaciones condenando lo que estaba haciendo el presidente Donald Trump. Pero regresando a esta demanda que hace el Washington Post, que le demanda al presidente Joe Biden que condene lo que está haciendo el presidente de México, lo cual es una demanda fuerte. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque el año pasado Joe Biden se comprometió a, proteger y promover medios libres e independientes alrededor del mundo. Y entonces, esta publicación dice que por haber hecho esa promesa, pues ahora debe pedir a nuestros aliados, no solamente a Estados Unidos, sino a los aliados de Estados Unidos, apoyar la prensa libre. Y te voy a poner este comunicado que lanza el presidente en mayo 3 del 2021, era justamente el Día de la Libertad de Expresión. Y ahí nada más dos fragmentitos que dejan muy claro cuál es la labor del periodismo. Dice, periodistas descubren, o sea, ¿qué hacen? Los periodistas descubren la verdad, demandan transparencia de aquellos en el poder. Son indispensables para la democracia. Y luego en otro pedacito, algo importante que también quiero resaltar, sigue diciendo este comunicado de la Casa Blanca, que es lo que dice Joe Biden, dice, reconocemos el papel que la prensa libre juega en la construcción de una sociedad libre. Y aquí viene la parte donde se compromete, dice, nos comprometemos a proteger y promover una prensa libre, independiente y diversa. Y entonces retoma el Washington Post esta comunicado de la Casa Blanca y le demanda que se pronuncie al respecto. Y bueno, en esta publicación del Washington Post se habla de todo, ¿no? Se habla de los periodistas asesinados, pone nombre y apellido, recuerda a Héctor López, Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Roberto Toledo, por supuesto toca el tema de Carlos Loret de Mola, que por cierto escribe en este periódico en la sección de Español, Pedro. Y pues eso es lo que trascendió con respecto a este tema tan caliente en México, aquí en los Estados Unidos. Mucho, muy, muy caliente lo que está pasando, y creo que esto va a escalar a otros países en los que, por ejemplo, en Europa, estoy pensando en el periodismo danés,
estoy pensando en el periodismo inglés, en el español, bueno, en otras latitudes en las que pues ya se pasó por todo esto alguna vez en la vida, ¿no? Y se superó, y en México todos los gobiernos nos salen con la misma, y garantizaré la libertad de expresión, cuando en realidad un gobierno ni siquiera tiene que decir eso. Lo que tiene es que salvaguardar los derechos de la libre prensa, de la libre expresión, del libre pensamiento, no solamente de periodistas, sino de cualquiera que se exprese públicamente. Y eso es lo que tenemos que proteger para tener un país en términos de salud mental y espiritual. Y esto el presidente parece no entenderlo. Sí, ya con eso es lo último, Pedro. Nada más decir que estamos siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo en Ucrania. No hay información nueva más que el comunicado o la conferencia de prensa ayer de Joe Biden, donde dice que no hay todavía claras pruebas de que Rusia esté realmente replegando sus tropas, como lo comentábamos ayer. Hay un total escepticismo. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto seguimos igual que ayer. Ya se pasó la fecha, febrero 16, 3 de la mañana. No tenemos guerra, eso sí. Pero las cosas siguen estacionadas. Bien, pues por lo pronto hay un resquicio, hay una esperanza por ahí de poder tener un camino hacia la paz. De otra manera, como dice el presidente Biden, esto tendría gravísimas consecuencias para Rusia, pero también para todo el mundo. Gracias, como siempre, Adriana, por estar aquí conmigo. Gracias, Pedro, a ti. Un placer estar aquí. Igual, querida amiga, desde Houston, Texas, con información internacional, Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio.